de un tema maravilloso. ¿Sí? Este tema tiene que ver con los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros todavía? Amén. Porque la Biblia dice que Él es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ya le damos gloria a Dios. Y sigue predicando que Cristo todavía rompe las cadenas. Amén. Le damos gloria a Dios por eso. ¿Sí? Alguien comentaba algo y decía que por qué en África, en lugares como África, en lugares como la India, que son países muy pobres, ¿por qué sucedían muchos milagros? Y en países que tienen mucha riqueza no suceden los milagros. Le preguntaron a un pastor y él dice: está sencillo. La pregunta que tú me haces está sencilla, porque como ellos no tienen recursos para ir a un hospital, para ir a un médico, para acudir a la medicina, ellos tienen un único recurso, y es Dios. Cuando ellas toman ese único recurso que es Dios, Dios no los deja desamparados. Porque la Biblia dice que Él es fiel, aunque el hombre permanezca infiel. Y hemos visto milagros cuando nosotros acudimos a Él, creyendo que Él lo hace. ¿Sí? Porque los milagros, hermano, siguen vigentes. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Ahora usted se preguntará, y yo me pregunto, ¿por qué algunas veces no suceden esos milagros? ¿No se puede pensar? ¿Pero por qué no sucedió el milagro? Pues yo les voy a dar tres gloria al Señor, tres partes, cómo recibir los milagros. Tres detalles muy importantes. ¿Cómo recibir un milagro? ¿Sí? Porque usted a veces se preguntará: ¿por qué llevo tanto tiempo? No veo nada, ¿no? Algunos hasta le reclaman al Señor. ¿Sí? Porque Él es soberano. Siempre en la voluntad de Dios está ser sanos. ¿Sí? Porque una gente dice: no, pues no es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es ser sanos. Él dice que por su llaga fuimos nosotros sanos. O sea, Él está en todo, de que nosotros que lleguemos a Él seamos sanos de cualquier enfermedad. Entonces, porque a veces no suceden los milagros, ¿verdad? Yo les voy a presentar tres detalles importantes para un milagro. Vamos a ver a un hombre que la Biblia lo llama el centurión. ¿Sí? No tiene nombre propio, solo la Biblia lo determina como el centurión. Y vamos a ver estos tres detalles muy importantes que debemos de tomarlos en cuenta cuando venimos delante de Dios a solicitar un milagro, una misericordia. ¿Sí? El título se llama Detalles importantes para un milagro. Vamos a ir a Mateo 8, del 5 al 10, y ahí vamos a leer en esta mañana. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Entonces, sí está en la voluntad de Dios sanarle. Yo voy a ir y lo voy a sanar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos creen que el Señor tiene la voluntad de sanar? ¿Sí? Yo iré y lo sanaré. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Esta Biblia es que no fue la voluntad del Padre. A veces cometemos esos errores, ¿verdad? No es la voluntad, sí, la voluntad. Somos sus hijos. Que el Padre no va a querer ver un hijo sano, ¿sí? Ya no es tu Padre. Dice: yo iré y le sanaré. El 8 dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, mire,
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mire cómo suceden los milagros, ¿sí? Yo tengo autoridad, pero yo estoy bajo autoridad. Él era un centurión con autoridad, pero sobre él estaba el César. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sí? A veces Dios nos llama a ejercer un milagro sobre determinada persona con la autoridad que nos da, pero sobre nosotros hay una autoridad superior. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve. ¿Sí? Era un oficial del ejército. ¿Cuántos han estado en el ejército? Los hermanos. Cuidadito con los hermanos. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, un oficial del ejército ordena y... Sí, mi general, tiene que plantarse, ¿no? Pues este hombre era de eso. ¿Sí? Ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. El 10. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel, ni los judíos, ni aún en los israelitas, le dice, he hallado tanta fe. ¿De qué se podía maravillar Jesús? Si él venía del cielo, ¿qué lo podía a él vislumbrar? Si él venía de la presencia del Señor. Lo único que atrae la mirada y maravilla a Dios es tu fe, y es mi fe para ir hacia Él. Miren lo que dice. Vamos a ir a la introducción. Yo quiero que vamos a la introducción, que aquí la tengo, ¿verdad? Porque usted la va a leer allá atrás. Dice, esta preciosa y conocida historia de la sanidad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo realizó en la vida del criado de un centurión, nos permite visualizar algunos detalles, ¿sí? Yo quiero que esta mañana veamos esos detalles que el centurión tuvo para que Dios operara el milagro, ¿sí? Dice, por supuesto, es importante que muchas veces no tomamos en cuenta cuando estamos clamando por un milagro a nuestro Dios. Por supuesto, tenemos que reconocer que los milagros se hacen realidad principalmente cuando nuestra necesidad y nuestra fe se conectan al amor y al poder de Dios. Ningún milagro puede suceder si no lo conectamos al amor y al poder de Dios. Dice, Él conoce nuestro corazón, al amor, el poder de nuestro Dios, pero tenemos también que comprender que el Señor mira lo que nosotros no vemos. O sea, nuestras actitudes son importantes para que Dios se mueva a realizar un milagro, porque es Él el único que ve nuestra actitud. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Dice, nosotros no vemos, Él conoce nuestro corazón y muchas veces Él mira nuestras actitudes que sirven de estorbo para poder recibir nuestro milagro. ¿Sí? Hay milagros que no suceden porque hay estorbos que no permiten fluir en el milagro del Señor. Vamos a entrar al primer punto que yo puedo visualizar en el centurión, que todos lo debemos de aplicar cuando estamos pidiendo por un milagro. Mateo 8:5. Miren lo que dice en Mateo 8:5. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿sí? Pero antes de tomar esto, yo quiero decirle quién era un centurión, ¿verdad? Porque tenemos que ver quién era este personaje para poderlo entender, ¿verdad? El centurión era un oficial del ejército, ¿sí? Era un oficial del ejército romano.
tenía en su mando una centuria, ¿sí? Una centuria era un pelotón, si le pudiésemos llamar así, de 100 hombres, ¿sí? Él tenía 100 hombres a su cargo. Ese era un centurión. Era un hombre romano, ¿sí? Y dice que tenía a su mando una centuria. Eran muy respetados y muy temidos, ¿sí? Cuando usted veía un oficial del ejército, eran bien respetados, ¿sí? Si un soldado no se le planta a un oficial que tiene un rango más alto que él, podría ser castigado, ¿sí? Por eso eran bien temidos y bien respetados. Y eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Eran seleccionados por eso, porque tenían capacidad para mandar, tenían templanza, o sea, eran hombres que no se movían fácilmente. Cuando ellos decían algo, tenía que cumplirse como ellos decían. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Eran respetados y temidos, eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Tenían influencia y autoridad. Estaban acostumbrados a dar órdenes y a ser obedecidos. Este era un centurión, ¿sí? El Imperio Romano tenía al pueblo de Dios bajo la bota del imperio, ¿sí? Ellos tenían el mando, ellos eran los que aplicaban la ley, ¿sí? Entonces, cuando vemos a este centurión, lo vemos con una humildad, ¿sí? Dice que él vino a Jesús rogándole, ¿sí? Él podía ordenarle a Jesús, porque Jesús estaba bajo el mando del imperio romano. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero él viene, a pesar de sus 100 hombres que traía, tomó una actitud correcta. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Un hombre con autoridad, un hombre que puede dar órdenes, un hombre, hermano, que mandaba a 100, que las órdenes que él hacía se tenían que cumplir. Él podía haber dicho a Jesús: hey, Señor, ve a mi casa, yo quiero que me hagas un milagro. Él no tomó esa actitud. La Biblia dice claramente que entrando Jesús, vino a él un centurión rogándole, postrándose. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Miremos estas dos figuras. Aquí está Jesús, parado con su vestidura sin costura, ¿sí? Un manto, su vestidura sin costura, sus sandalias llenas de polvo, de tanto caminar por las calles de Israel, predicando el Evangelio, y de repente viene un personaje con autoridad, con su equipo, con sus estrellas aquí, gloria al Señor, con sus insignias. Un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía poder, con sus botas probablemente bien lustradas, porque un militar tiene que andar bien ajustado, con su cincho bien ajustado, amén, con su camisa bien metida. Y yo lo puedo visualizar viniendo donde está Jesús. Cuando Jesús lo ve, probablemente dice: allí hay un centurión, probablemente me va a arrestar, probablemente me va a llevar ante el César. Pero aquel hombre, cuando vio a Jesús con aquella humildad, con aquella mirada, con aquella vestimenta que tal vez no decía nada de él, y va corriendo y se postra y le ruega al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué pensarían sus 100 soldados? Oh, ¿qué le pasaría a mi jefe, no? A él no le importó lo que la sociedad dijese. Él se postró delante de aquel humilde hombre. Y hay algo que yo quiero resaltar. Él le dice: Señor, con S mayúscula. Al único que se le podía decir Señor en aquel tiempo era el César. Llamarle Señor a otra persona era quitarle autoridad al César.
pero él entendía que el que estaba ahí tenía toda la autoridad, aún sobre él y aún sobre el César. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Denle un aplauso fuerte a él. Qué bueno cuando podemos acercarnos nosotros al Señor con humildad. Sí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, apiádate de mí. Señor, hazme un favor. ¿Sí? Porque hay personas que cuando están enfermos o enfermas, en vez de agradecer a Dios, en vez de clamar a Dios, se molestan. Nadie me busca. Nadie me llama. Nadie dice, voy a ir a visitar. Este hombre se postró delante del único Rey de Reyes y Señor. Se humilló delante de Jesús. Qué bueno cuando nosotros podemos tomar esa actitud y reconocer que somos necesitados. Todos los que estamos aquí en esta mañana, estamos aquí porque somos necesitados de Dios. En alguna área necesitamos de Dios en nuestra vida. Cuando damos gloria al Señor. Y por eso estamos aquí en esta mañana, postrados delante de Él para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Miren, ponga el Salmo 111:2. Dice, grandes son las obras de Jehová. ¿Cómo son las obras de Jehová? Grandes, buscadas de todos los que las quieren. ¿Cuántos quieren las grandes obras del Señor? Todos queremos las grandes obras del Señor. Pues este centurión nos enseña que para obtener esas obras es a través de la humildad. Usted viene, se postra, clama su milagro y Dios le va a responder. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Él podía haber tomado otra actitud. Él podía haberle ordenado a Jesús. ¿Sí? He oído gente que dice allá afuera, no, es que la iglesia está obligada a ayudar a los pobres. Es que la iglesia está obligada a hacer esto. Es que la iglesia está obligada. Depende de la actitud que tú tomes. Porque la actitud de él fue diferente. Depende de la actitud que yo tome, yo voy a recibir de Dios, de parte de la iglesia, lo que Él tiene preparado para mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sí? Él pudo haber ordenado a Jesús, eres mi súbdito, yo estoy sobre ti, ve a mi casa, te necesito. Deja todo lo que tengas que hacer y ve a mi casa porque yo necesito que tú sanes a mi criado. Pero Él no tomó esa actitud. Él no dio órdenes, sino que se puso a la orden de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto damos un aplauso por eso? Fíjense. Vamos a entrar al inciso 2. Dice, el corazón bueno del centurión. Mateo 8:6. Mateo 8:6. Dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente herido. El centurión no pidió para él, pidió para su criado. A veces nosotros clamamos solo para nosotros. Señor, dame. Señor, quiero esto. Quiero lo otro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero él tenía a un esclavo sirviéndole. Un esclavo no valía nada. Él podía haber agarrado a su esclavo que ya no le servía y tirarlo para la calle. Porque los esclavos en aquel entonces eran instrumentos de servicio. Costaban 30 monedas de plata y usted podía hacer con ellos aún matarlos. No valían nada delante de la sociedad.
Mas este hombre reconoció el trabajo que este esclavo estaba haciendo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y llegó y le dice: tengo a un esclavo enfermo, tengo a mi criado que se está muriendo, está paralizado, está postrado. El corazón de aquel hombre se conmovió, no por él, se conmovió por su criado, por su esclavo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Antes, cuando se compraba un esclavo, se le revisaba hasta los dientes. Si le faltaba un diente, pedían rebaja por él. ¿Cuánto cuesta? 30, no te doy 15 porque no está completo. En estos dos, si le falta un dedo, te los doy a 2 por 30. Negociaron con la gente, no valían nada, pero el centurión se dio el valor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tal vez para la sociedad no valía nada, pero él estaba agradecido con el trabajo que ese esclavo le había hecho. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay gente que no agradece. ¿Sí? Hay gente que tú le haces un favor y lo que hacen es tratar de dañarte. Porque el que es agradecido va a reconocer el favor que tú hiciste toda la vida. Va a reconocer: este fue el que me trajo de mi país. Este fue el que me dio la entrada. Este fue el que me recibió en su casa y me dio alimento y me dio comida por tantos meses. ¿A cuánto damos gloria al Señor? Este fue el que me recibió. Este fue el que abrió las puertas de mi casa. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y ese corazón lo tenía el centurión. Tenía un corazón agradecido por el trabajo de aquel hombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Un corazón agradecido mueve a Dios a un milagro. Cuando tú ores por otros, tú estás preparando tu milagro. Hay bendiciones que tú estás recibiendo hoy, que tú no las trabajaste. Las trabajaron tus papás. Las trabajaron tus abuelos. Ellos sembraron. Yo me recuerdo, en lo que tengo conciencia, cuando veía a mi abuela y alguien llegaba a la casa, déjenme una carga de leña, y gente que venía de largo, ¿no? Y yo me miraba que mi abuela lo atendía, le daba esta comida, siéntate, más comido, siéntate, ¿te sabes qué? La viste frijol allá, como tortilla, pues, no, y lo viste parte, barro, esa clásica, ¿no? Con un quesito, pues, ya me dio hambre, ¿no? Pues siempre había. Y mi abuela siempre compartía. Yo me creo que mi abuela, luego voy con mi madre, cuando ya tengo como 12 años, me voy a la ciudad a estudiar y veo en mi madre la misma actitud. Gracias, Señor. Y ahora nosotros recibimos esa bendición. Que ellos sembraron en otros. Oh, ese es el hijo de don Sultano, ese fue un buen tipo. ¿Sí? Y alguien te va a hacer daño. No le hagas daño a él, porque el papá de él era lo último. Porque la mamá de él con nosotros fue buena onda, tranquilo, no lo toques. Nosotros damos gloria al Señor. Demos un aplauso a Dios. Porque hubo alguien que intercedió por nosotros. Si tú estás aquí en esta mañana y estás en esta nación prosperado, bendecido, en victoria, es porque alguien clamó por ti. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por tus padres, por tus madres, tus abuelos, tal vez nunca te lo dijeron, pero en la medianoche ellos oraban para clamar por ti. A veces debemos nosotros de preparar nuestro milagro bendiciendo a otros. Estamos con la parábola del samaritano, ¿no? Que había uno que estaba medio muerto por ahí. Los ladrones lo habían asaltado. Era judío, desde luego, porque iba para el templo. Y pasar por Samaria para cortar el tiempo era un tiempo muy peligroso, donde lo asaltaban. Y lo hayan tirado, él está tirado. Baja un sacerdote, baja un levita. ¿Y qué hicieron? Pero no es mi culpa, ¿no? Nosotros damos
drogadicto. Está así por borracho. A veces eso es una expresión que sale a la gente. ¡Hey, vete a trabajar! Cuando alguien llega, tú tienes un $1 para comprarme un taco. Vete a trabajar. ¿Sí? Esa es la expresión. Usted y yo no sabemos qué condición le pasó para que esté pidiendo. Dele gloria a Dios porque usted no está en esa condición. Usted está en una bendición superior. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pues, me voy a contaminar porque era sacerdote. Pero venía alguien de paso. Un samaritano que no era judío y se detuvo a ver la necesidad del que estaba caído. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es restaurar al que está caído. Pero desgraciadamente a veces lo señalamos. A veces cuando alguien comete un error y cae de la gracia del Señor, en vez de tenderle la mano para volverlo a levantar, le ponemos el pie y lo pisoteamos y lo queremos hundir y lo queremos mandar al infierno. Cuando damos gloria al Señor, mientras la Biblia dice que somos ministros de restauración. Cuando damos gloria a Dios por esta mañana, déselo fuerte a Él. Dice la Biblia, sacó vino, le puso en la herida. El vino es la figura del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo que limpia el pecado. Luego saca aceite y le pone en la herida. Es el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana para cicatrizar tus heridas internas. Y luego vendó la herida, que es la cobertura que Dios le da a su pueblo. Y no solo eso, no lo dejó tirado, lo agarró, se lo echó al hombro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y lo llevó al mesón. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y le dijo al mesonero: cuando yo regrese, yo te voy a pagar lo que hayas gastado por él. Te dejo 3 denarios. Pero cuando regreses tú gastas de más, hazme la factura. Yo te la voy a pagar. Ese es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú hagas por alguien va a ser recompensado cuando Él venga a levantar su pueblo. Vamos a orar a Dios. No sé si en el libro de Crónicas hay un pasaje donde el pueblo de Israel atacó a sus mismos hermanos, a los judíos, a los de la tribu de Judá. Dice que después de que los sirios los atacaron, los agarraron ellos y los despojaron, le quitaron todas las pertenencias, le quitaron todo lo que tenían, los desnudaron, dice la Biblia. Les quitaron sus ropas y los llevaron desnudos allá donde estaba el rey. Y se levantó un profeta y dijo: los habéis matado con saña. Y dijo el profeta: el Señor dice que a los desnudos los empiecen a vestir, que a los que están descalzos los empiecen a calzar, que les pongan vino, que les pongan agua, que les pongan pan y los lleven a Elín, ciudad de palmeras. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esa es la función de la iglesia. No estamos para matar a nadie, no estamos para asesinar a nadie. Estamos aquí para montarle los asnos y darle de beber al necesitado y darle de comer al hambriento, vestir al que viene desnudo. Cuando la Biblia habla de desnudez, habla de gente que va a venir en pecado, pero aquí Dios lo va a vestir usándolo a usted para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No, esto es fuerte. Hay gente con mucha necesidad. Y cuando tú cierras el puño para él, Dios lo va a cerrar para ti.
Porque dice la Biblia que al que le da al pobre, a Dios le pide prestado. En pocas palabras, lo que usted le da a otra persona es una inversión. Y Dios se lo va a dar con intereses. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte a Dios. No rogó por él, rogó por su criado. Qué bueno cuando podemos orar por algo. Que podemos decirle que lo bendiga Dios. Que en vez de despertar egoísmo, envidia, cualquier cosa que pueda haber en nuestro corazón, podamos ver a alguien que Dios lo está bendiciendo, que Dios lo está usando poderosamente, decirle: Señor, síguelo bendiciendo. Señor, síguele dando. Señor, que sea un instrumento tuyo. Úsalo para la gloria de tu nombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Que hoy gente cuando usted va hablando del Señor, le ponen el pie y lo tumba. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero nosotros entendemos a la luz de la palabra que los dones, dice la Biblia, que Dios se los da a quien Él quiere. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y cuando alguien quiera prosperar en la obra del Señor, tenemos que hacernos un lado porque Dios lo ha puesto. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso fuerte al Señor. No es tanta tristeza ver por las redes sociales, ver pastores atacando a otros pastores. Eso le quita autoridad al que está hablando de otro pastor. ¿Sabe por qué habla? Porque no pueden llegar al nivel que Dios lo tiene. Amén. Amén. Si Él ha llegado ahí es porque Dios lo ha llevado. Pues damos gloria al Señor. Porque la humildad no consiste en estos trapos viejos. Yo cuando me quito estos trapos llevo a mi casa, soy el mismo panzón. Estos trapos no tienen ningún valor delante del Señor. Las vestiduras que tú tienes por dentro, eso es lo que tiene el valor delante de la presencia del Señor. Nadie sabe de dónde tú has nacido. Nadie sabe cuál es tu historia. Nadie sabe por qué hoy tú estás ahí. Y aquel que no conoce tu historia no puede criticarte. Porque todos esos ministerios grandes de 10,000, 20,000 miembros, yo conozco ministros que tuvieron, que son ingenieros, que son doctores y han tenido que dejar sus carreras para servirle al Dios de la gloria. Y conozco que iban en bicicleta a dar los cultos, llevaban al pastor en una moto y hoy están delante de congregaciones grandes. Se lo han ganado, no cayeron por ningún helicóptero. Dios vio la gracia en ellos. Pero es un pastor del que si todo pastor se degrada. Amén. Pierde la autoridad. Amén. No me toca a mí juzgar. Si no llena mis expectativas, pero llena las expectativas de Dios, déjelo correr. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendígalo, dígale: Señor, síguelo usando para la gloria de tu nombre. Porque desgraciadamente es el mismo pueblo el que señala por un pueblo. No son los de afuera. Los de afuera son bien agradecidos. Se lo digo por experiencia. Conozco gente que no conoce al Señor y todavía están agradecidos por una oración que fui a hacer hace como 20 años. ¿Se acuerda, pastor? Venga, a los 15 años de mi niña, ¿se acuerda cuando usted oró por ella, aquella nación? Tenía eso en memoria. Le dije: yo voy a orar por ella. Me dio el privilegio. Había otro pastor, pero ahorita vamos a pasar al pastor Sánchez porque él fue el que recibió a mi niño en sus brazos y quiero que él ore. Hay gente que se recuerda. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Damos un aplauso fuerte a Dios. Bendigamos a otros para ser bendecidos. Si usted usa esa regla, Dios lo va a bendecir poderosamente. El centurión no rogó por él, rogó por su esclavo, por su criado, por la sirvienta, por el sirviente. No vio estaturas, no vio escalas sociales. Él se vio en ese momento igual
que el esclavo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuando nosotros vemos la condición de alguien, bajémonos a su altura, bajémonos hacia donde Él está, para ver verdaderamente el problema que está atravesando. Ahí debajo de los puentes hay profetas, ahí debajo de los puentes hay predicadores, ahí debajo de los puentes hay pastores, hay hijos de pastores que abandonaron la obra del Señor, que Satanás los atrapó. Ahí hay músicos. Yo vi un músico, hermano, tocando en la calle y era excelentísimo. Hay gente que está ahí porque un día Satanás cayó sobre ellos y los desbarató. Pero hay una iglesia, escúcheme bien, nosotros no nos hemos ido al cielo porque hay un trabajo que usted y yo debemos de hacer: levantar al que está caído para la gloria de su nombre. Si alguien entra por esa grada aún con la droga en la nariz, abrácelo, tráigalo, siéntelo, dígale: Dios te va a libertar. Cuando tú hagas eso, Dios te va a bendecir. ¿Qué le dice? Porque Jehová es mi salario. Pero es que las cosas son malas. Bueno, ya los huevos bajaron, pero la gasolina tenemos un sub y baja. Jehová es mi salario. Hay momentos que tenemos que morder la piedra más dura. Y yo sé que todos hemos pasado por ese momento. Todos los que venimos aquí mordimos carne alguna vez, ¿sí? Pero hoy que Dios los tiene bendecido. Bendiga a otros. Pero tenía una bicicletilla toda destartalada. Algunos pues tenían un suburrito, gracias a Dios, ¿no? Andaban un suburrito montado. Y aquí Dios lo ha bendecido. Con un Tesla, con una GMC, con una Toyota Tacoma. Dijo el Señor: Abraham, te voy a bendecir, pero tú vas a bendecir a otros. Cuando la bendición pasa por tus manos y tú bendices a otros, la bendición no se va a paralizar. Pero cuando tú tienes la bendición y tú haces eso, la bendición se cierra. No tenemos gloria al Señor. Démoselo fuerte a Él. Entramos a lo último. La fe del centurión. Mateo 8, del 7 al 10. Y Jesús le dijo: yo iré y sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. La Biblia dice que Jesús no tenía ni el don de recostar su cabeza. Y él, me imagino, un centurión tenía una casa, hermano, hermosísima. Y él le dice: Señor, no eres digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí voy a entrar en un conflicto con algo que se ha levantado hoy por ahí por las redes sociales, que dice que no se debe de declarar la palabra. El centurión le dice: Señor, solo declara la palabra, solo di la palabra y mi criado va a sanar. No es necesario que vayas a mi casa. No soy digno de recibirte en mi casa. Soy un pecador, soy un centurión, soy un pagano. No puedes entrar a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. La palabra es la que tiene el poder. Este hombre creyó en la palabra que Jesús tenía en su boca y le dijo: solo di la palabra y mi criado será sano. La palabra es infalible. No el Papa. Que la Iglesia Católica dice que el Papa es infalible. La palabra es infalible. Esta se cumple. Jesús les decía a sus discípulos: porque la palabra que yo les digo son espíritu y son vida. El que está muerto resucita.
El que esté enfermo sana. El que está atado en las drogas es libre. El que está atado en la pornografía es libre. El que está atado en la prostitución es libre. El que está atado en los vicios es libre. Porque la palabra tiene el poder con excelencia de verdad y la verdad. El centurión y dice: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un pagano, un centurión, tenía la fe que no tenían los judíos, los cristianos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sabe que a veces cuando alguien viene por primera vez a la iglesia, que viene del mundo y viene y recibe el milagro, y usted dice: ¿por qué yo llevo tanto tiempo aquí? ¿Sabe por qué? Porque él viene y hace uso de la fe que a él le han dicho, que él ha oído, y se sienta ahí cuando el pastor lo llama y le dice: ven al frente, vamos a orar por ti. Él corre creyendo a la palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y uno dice: ¡fue libre! Porque la palabra es la que liberta. Pero nosotros, como ya se nos pegó un montón de abrojos en la ropa. ¿Saben qué son abrojos? Como mozotes, como les dicen en El Salvador. Cuando uno camina por el monte y se le pega un montón de cosas. Cuesta quitar, ¿no? A veces por tanto caminar. ¿Será cierto? Yo voy a ser libre. Llevo mucho tiempo y no he sido sano. La fe es importante. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. No he visto tanta fe. La palabra tiene toda la autoridad. Mateo 28, 18, y con esto terminamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y ese poder en el aposento alto, la iglesia lo recibió a través del Espíritu Santo. Y usted también puede decir: toda potestad me es dada en los cielos y también en la tierra, porque ese Espíritu Santo que moró en Jesús es el que morará en nosotros. Él dijo: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto tenemos ese